La escritura dice, Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Levante su mano, diga, el pecado tiene que ser corregido. Dios corrige el pecado. Por ejemplo, David, él pensaba que él gozaba de inmunidad, o sea que a él nadie lo podía corregir. Él podía pecar y no había ningún problema. Dile al que está a tu lado, Dios corrige el pecado. Dios te llama la atención, Dios te llama para tratar contigo, pero cuando usted persiste en el pecado, Dios lo tiene que corregir. Ahora, pero algo que quiero compartir, que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Mira, por favor, si no tenemos el temor de Dios como regulador de nuestra vida, entonces nosotros vamos a hacer lo que nos parece, pero no vamos a hacer lo que Dios nos pide hacer. Mire lo que dice Job. Job dice que era temeroso de Dios. ¿Cómo era Job? Ayúdeme. Temeroso de Dios. Segundo, apartado del mal. Diga por favor, temeroso de Dios y apartado del mal. No dice apartado del mal y luego temeroso de Dios, porque nadie puede apartarse del mal si primero no es temeroso de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el sabio ve el peligro y se aparta. Dile al que está a tu lado, temeroso de Dios y luego apartado del mal. Cuando usted es temeroso de Dios, usted se aparta de todo aquello que no le agrada al Señor. Por eso es que Dios está levantando una iglesia que tenga temor reverente, que tenga un respeto hacia Él, que cuando nos acerquemos a Él entendamos que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por eso dice la escritura, dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. Usted no entendió esa palabra. Dad a Jehová, ¿qué? La gloria de vida. O sea, que Dios no se le puede dar cualquier cosa, sino la gloria que Él merece, la gloria que Él pide, la gloria que va de acuerdo a su grandeza. Yo no le puedo dar cualquier alabanza. Dale a Jehová la gloria de vida a su nombre. Le diga amén, por favor. Entonces apunte esto muy importante. Atienda, antes de morir a algo o alguna área, primero muero al temor de Dios. Levante su manito, por favor, diga, antes de morir a cualquier área, primero muero al temor de Dios. Por ejemplo, antes de morir al servicio a Dios, primero mueres al temor de Dios. Entonces, ¿por qué una persona deja de servir a Dios? Porque perdió el temor, murió al temor de Dios. Porque una persona que tiene temor de Dios le va a servir porque está agradecida, porque esa persona dice, por mucho que me esfuerce, así trabajaré las 24 horas en el ministerio, los 7 días a la semana, los 365 días del año, jamás podré pagar tanto amor que el Padre me ha dado. Por eso cuando usted tiene temor, usted le sirve, porque el temor es lo que lo motiva a usted a su servicio. Antes de morir a la honra, a la obediencia, a la humildad, primero mueres al temor de Dios. Entonces hay personas que no fue que murieron al servicio, no fue que murieron a la honra, sino que murieron al temor de Dios. Porque cuando usted teme a Dios, usted le honra, usted le sirve, usted le obedece, porque sabe que Dios se merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Diga amén, por favor. Entonces necesitamos entender eso. La enseñanza se enfoca en la transferencia de conocimiento y habilidades. Mire por favor lo que le voy a decir. Atienda, un lugar donde se enseña el temor de Dios. Levante su mano. Un lugar donde se enseña el temor de Dios
donde se viva y se practique el temor de Dios, es una señal donde mi familia y yo debemos estar, permanecer y dar fruto. Vuelvo a repetirlo. Quizás no puede ser muy popular el lugar, quizás no puede estar con mucha logística el lugar, pero si en ese lugar se enseña el temor de Dios y se vive en el temor de Dios, se practica el temor de Dios, en ese lugar es donde yo debo de estar plantado y servir al Señor. Diga amén. Mire por qué es necesario el temor de Dios. El temor de Dios es lo que ecualiza una conducta. Levante su mano, diga: el temor de Dios es lo que ecualiza una conducta. En otras palabras, una conducta es deliberada cuando no hay temor de Dios. O sea, el temor de Dios es la voz a tu conciencia, esa voz que te habla en lo interno diciendo: eso que estás diciendo, no estoy de acuerdo con ello. Eso que estás haciendo, no estoy de acuerdo con ello. Pero ¿qué pasa cuando usted pierde el temor de Dios? Ya esa voz ya no le escucha. Esa voz que le habla a su conciencia diciendo: apártate de ese camino, apártate de lo que estás haciendo porque no estás agradando a Dios. Entonces usted no puede ser regulado en su conducta. ¿Por qué? Porque perdió el temor de Dios. Diga número 2, el temor de Dios es la alarma que te suena. Es aquella alarma que se enciende en tu vida que te dice: eso no está bien. ¿Cuántos han visto y han escuchado alarmas en las casas? Cuando un ladrón se está metiendo, ¿qué es lo que se hace? Se activa la alarma. Dile al que está a tu lado: así debe de ser cuando usted vive en temor de Dios. Cuando el diablo lo tienta, cuando el diablo quiere hacerlo pecar, esa alarma se tiene que prender. Y esa alarma se llama el temor de Dios. ¿Alguien puede decir amén? El temor de Dios es lo que equilibra un ministerio. El temor de Dios coloca a Dios en el centro de mi vida. Levante su mano, por favor, diga: el temor de Dios coloca a Dios en el centro de mi vida. ¿Por qué hay personas que tienen otras prioridades? Porque perdieron el temor de Dios. O sea, gente que yo escucho decir: si tengo tiempo, sirvo. Si tengo tiempo, me congrego. Si no estoy demasiado cansado, entonces voy a ir a la congregación. Pero si estoy cansado, hoy no voy a ir a la congregación. ¿Por qué? Porque el temor de Dios es lo que coloca a Dios en el centro de su vida. Y ya Dios no es lo más importante, ya Dios es la prioridad en su vida. Por eso es que necesitamos el temor de Dios, porque no podemos servirle al Señor si arrancamos el temor de Dios de nuestra vida. Por eso es que cuando no hay temor, escúcheme bien esto, cuando no hay temor, gobierna la mediocridad. Porque sin el temor le ofrecemos a Dios cualquier cosa. No, es para Dios, que Dios lo reciba. No, Dios no recibe cualquier alabanza, Dios no recibe cualquier ofrenda, Dios no recibe cualquier cosa. Para Dios es lo mejor, para Dios es lo excelente. ¿Le estoy hablando a alguien hoy? Entonces, si Dios no está colocado como en el centro de tu vida, el Señor siempre será lo último. ¿Por qué Jesús elogia la ofrenda de la viuda? ¿Por qué Jesús elogia la ofrenda de la viuda? Se para al lado de las ofrendas, del arca de las ofrendas, y dice que miraba cómo los ricos echaban de lo que les sobraba. Toque al que está a tu lado, dígale: es fácil servir a Dios con la sobra de tu tiempo. ¿Estamos acá? O sea, hay gente que sirve a Dios con la sobra. Echaban de lo que le sobraban. Si me sobra, entonces le doy al Señor. Hay gente que dice: voy a pagar esto, voy a pagar lo otro, voy a pagar el teléfono, voy a pagar. Si me sobra, entonces ofrendo. Si me sobra, entonces diezmo. Pero cuando el Dios es el centro de su vida, entonces usted va a ver que Jesús dice: pero hubo una viuda que echó todo su
sustento. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Elogió la ofrenda de la viuda, porque los demás echaron de lo que les sobraba. ¿Por qué? Porque no tenían temor de Dios. Pero cuando hay temor de Dios, usted no le da lo que le sobra, usted no le da lo que usted quiere, usted le da lo que Dios le pide que tiene que darle. Alguien diga amén, por favor. Cuando se pierde el temor de Dios, se abren puertas. Levante su mano y diga: cuando se pierde el temor de Dios, ¿qué se hace? Se abren puertas. Y anote esto: y podemos enseñar y predicar cualquier herejía y llamarle revelación. Vuelvo y lo repito: cuando se pierde el temor de Dios, se abren puertas. ¿Por qué la gente peca? Por falta de temor a Dios. Toque a su vecino, dígale: ¿por qué la gente peca? Por falta de temor de Dios. O sea, si nosotros tememos al Señor, nos apartamos del pecado. Si nosotros tememos al Señor, no le vamos a entregar cualquier cosa a Dios. Si nosotros le tenemos temor a Dios, no le vas a dar una alabanza a medias, sino que te vas a entregar por completo al Señor. Señor, vengo a darte la gloria. ¿Por qué? Porque yo no voy a abrir puertas, porque la falta de temor abre puertas a pensamientos que no van de acuerdo al propósito del Señor. Por eso hay gente que anda rara, porque andan gobernados con un pensamiento que no tiene procedencia del cielo. Por la falta de temor abriste puerta a pensamientos, a lenguajes, a conductas inapropiadas. Por eso es que el temor de Dios regula la conducta de una iglesia. Levante su mano, por favor. El temor de Dios es el ecualizador de todo llamamiento. Aún el ministerio de Cristo necesitó ser regulado, ser ecualizado por el temor de Dios. ¿Estamos acá? Diga amén. Entonces, el temor de Dios no lo puedes perder. Tenemos que pedirle al Señor que su temor esté con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque el problema es que muchas veces nosotros somos correctos y somos fieles cuando estamos delante de la gente. Pero ¿qué pasa cuando estamos solos? ¿Qué pasa cuando el ojo natural no nos ve? Entonces es ahí donde la gente comete pecado. Nadie me está viendo, nadie sabe, yo voy a ocultar esta situación porque yo la puedo manejar. Pero cuando hay temor de Dios, así no te esté viendo la gente, así no esté el pastor, así no esté tu esposa, usted se va a comportar como un caballero, se va a comportar como una dama, porque el temor de Dios va a regular su conducta, estando presente la gente como estando ausente la gente. ¿Estamos acá? O sea, por ejemplo, el que le gusta agarrar lo ajeno, ¿qué es lo primero que hace el que le gusta agarrar lo ajeno? Nadie me está viendo. Entonces, cuando usted tiene temor de Dios, dice: aunque nadie en lo natural me está viendo, hay unos ojos que siempre me están. ¿Qué hizo la mujer de Potifar para tratar de persuadir y acostarse con José? Sacó a todos los criados de la casa. Eso fue lo primero que hizo. Sacó a todos los criados de la casa para que se fueran y los dejaran solos. ¿Para qué? Para que no hubiera ningún testigo. Y le dijo: ¿sabe, José? Aquí ya no hay nadie, así que puedes hacer lo que tú quieras. Pero dice que José tuvo temor de Dios, porque si se acostaba con esa señora, iba a desagradar
al Señor. Note, la enseñanza es, ahí no estaba el ojo humano, no había otra gente que los mirara, solamente estaban los dos. Pero José reconoció que ahí estaba el ojo de Dios. Eso es lo que te va a llenar de temor cuando sepa que donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, el temor de Dios va a estar con nosotros, regulando nuestra conducta, ecualizando nuestras normas de vida. ¿Alguien puede decir amén, por favor? Ahora, ¿cómo usted se puede explicar? Hombres y mujeres de Dios con vasta experiencia, conocimiento, terminan tropezando. Porque perdieron ¿qué? El temor a Dios. ¿En qué momento alguien comienza a deshonrar a Dios? En el momento que pierde el temor a Dios. Porque el temor de Dios me lleva a que yo sea excelente para con Dios. Por ejemplo, Jeremías dice: ay de aquel que sirviere en la obra de Jehová indolentemente. Ay de aquel que sirviere en la obra de Jehová indolentemente. ¿Qué es ay? Ay es una advertencia. Ay es como un lamentar. Ay es como un juicio. Ay de aquel que sirviere, o sea, no es que visita, sirve en la obra de Jehová indolentemente. ¿Qué significa indolentemente? A medias, de mala gana, de mala forma, mediocremente. O sea, porque Dios no recibe cualquier servicio. Ay de aquel que sirviera en la obra de Jehová indolentemente. ¿Por qué? Porque el temor de Dios te va a llevar a que le demos a Dios la excelencia en todo lo que nosotros hacemos. Te vuelves excelente para servir, te vuelves excelente para hacer las cosas para Dios, porque usted dice: no lo estoy haciendo para el hombre, lo estoy haciendo para Dios. Y para Dios tiene que ser lo mejor. Alguien puede decir un gloria a Dios. Entonces le ofrecemos cualquier cosa porque perdemos el temor de Dios. O sea, así de sencillo. Llegas a tu trabajo puntual, pero a la iglesia llegas tarde. O sea, yo me pongo a pensar: 10:30, ¿qué hora es el servicio? A las 10, porque llega a las 10:30. Hoy no me toca servir. A las 10 debe de estar acá, porque lo está haciendo para el Señor. Pero cuando se pierde el temor a Dios, llego a cualquier hora. Me da lo mismo, a mí nadie me tiene que decir la hora que tengo que llegar. ¿Por qué? Porque perdió el temor a Dios. Pero si usted tiene el temor de Dios, dice: la hora de llegada a la casa de Dios es a las 10 de la mañana. Voy a estar a las 9:45. Voy a estar listo, porque para Dios tiene que ser la excelencia. Toca al que está a tu lado, dígale: hay cosas que se van a tener que regular, ecualizar en nuestra vida si queremos hacer la voluntad del Señor. A alguien puede decir amén. Sin temor de Dios podemos tener conductas y comportamientos incorrectos y amarle nuevas estrategias en el reino. Levante su manito, por favor, diga: sin temor de Dios. Vamos, ayúdeme. Sin temor de Dios podemos tener conductas y comportamientos incorrectos y llamarle nuevas estrategias en el reino. Porque si ya no hay temor, usted aprueba cualquier cosa. Míreme, ¿por qué usted cree que esta humanidad a lo malo le llama bueno? Porque ya perdió el temor de Dios. Pero ¿qué pasa si usted tiene el temor de Dios y le quieren vender algo que es incorrecto? Usted va a decir: yo no le puedo llamar bueno al pecado. Yo no puedo aprobar el pecado
aunque me digan que le llame bueno, aunque me digan que está correcto, porque yo tengo el temor de Dios, y a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Por eso es que nos volvemos permisivos. ¿Por qué? Porque abrimos puertas al pecado, abrimos puertas al desorden, abrimos puertas a conductas inapropiadas, comportamientos inapropiados. Malos testimonios son por causa de la falta de temor de Dios. Qué silencio hoy. Sin temor de Dios, a la santidad le llamamos religiosidad. Levante su mano, por favor, diga: sin temor de Dios, a la santidad le llamamos religiosidad, y al altar le llamamos plataforma. ¿Por qué? Porque ya perdimos el temor de Dios. Entonces, si este es un altar, es donde Dios y los ministros de Dios ministran. Diga, por favor, el altar es un lugar donde Dios ministra. Entonces, cuando no hay temor, le llamamos plataforma, porque en la plataforma cualquier artista se sube. En la plataforma cualquiera puede hacer un show, un número, un espectáculo. Pero en un altar de Dios, solamente los hombres temerosos, mujeres temerosas, con llamamiento, son llamados a ministrar. ¿Estamos acá? Salmo 34:11. Voy a ir rápido. Venid, hijos, y oídme. ¿Quién está hablando? Está hablando un padre profético, un padre formador, un padre espiritual. Venid, hijos. ¿Y qué dice? Y oídme, el temor de Jehová os enseñaré. O sea, el temor de Dios hay que enseñarlo a la congregación. Porque si no enseñamos el temor de Dios, entonces vamos a vivir en un liberalismo, vamos a vivir en conductas incorrectas, vamos a vivir, con puertas abiertas al pecado, porque ya no hay temor. Los esposos maltratan porque ya no hay temor. Las esposas no respetan a sus esposos porque ya no hay temor. Los hijos no se sujetan a los padres porque ya no hay temor. Entonces ya no hay respeto en un hogar porque se fue el temor de Dios. Pero yo oro al Padre, levante su manito por favor, que venga el temor de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras mentes, sobre nuestras casas. Que el temor de Dios nos regule para que sirvamos a Dios con excelencia, para que no seamos mediocres, para que no le demos a Dios la sobra. El Señor no recibe sobra, el Señor recibe lo que es para Él. Pues el temor hay que enseñarlo. Hay que enseñarte, a respetar a Dios. Por ejemplo, usted está aquí en la casa del Señor y tiene a su hijo. Aquí le tengo el teléfono para que esté jugando mientras yo escucho el sermón. Enséñele que mientras esté en la casa debe de escuchar la palabra. Su mente natural no la entiende, pero su espíritu la está recibiendo. Es más, si usted es el que debe dar el ejemplo, aquí no puede estar usted en otra actitud que no sea de escuchar la presencia del Señor, la palabra de Dios. Si usted vino, se levantó porque usted vino a escuchar una palabra de Dios. El temor hay que enseñarlo para que esto traiga regulación a nuestra conducta y nosotros podamos servir a Dios como Él se lo merece. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. La responsabilidad de un pastor es enseñar a su congregación. Por supuesto, perdónenme, pero entre las ovejas hay ciertos cabros. Y así como hay hijos obedientes, también hay hijos desobedientes. ¿Estamos acá?
Dice que Dios es amor y fuego consumidor. ¿Para quiénes? Para los hijos de desobediencia. Entonces, ¿por qué necesitamos el temor de Dios? Porque nos va a llevar a que le sirvamos al Señor de la manera como Él lo pide. O sea, ¿cuántas personas? Yo sirvo a Dios a mi manera. Yo me gobierno solo. Yo entro cuando quiero, yo salgo cuando quiero, sirvo cuando quiero y me bajo cuando yo no quiero servir. Por falta de temor a Dios. Levante su manito. Entonces la responsabilidad de un pastor es enseñar a su congregación. La responsabilidad de un padre es guiar a sus hijos e hijas que se respeten, que honren, que valoren la presencia de Dios. Levante su mano, diga amén, por favor. ¿Estamos acá? Entonces dijimos que el temor de Dios es la manera como todo llamamiento, ¿qué dije? Llamamiento, don, talento, ministerio, unción, se ecualiza. Por ejemplo, cuando usted escucha la música necesita ecualización. ¿Qué es lo que hace la ecualización? Que vuelve nítido el sonido. Le da nitidez. O sea, lo coloca en el nivel correcto y lo hace apto para ser escuchado. Entonces eso es lo que hace la ecualización. La mezcla hace que ningún instrumento esté arriba de otro, sino que todos estén al mismo nivel. Pero la ecualización, la masterización, tiene que ver con anivelar, diga por favor, y llevar a ese sonido a que sea agradable. Levante su mano, por favor. Entonces el temor de Dios es lo que regula nuestra vida de tal manera que nosotros seamos agradables y aceptables delante del Señor. Dígame. Un llamado no estaría completo. Escúcheme esto. ¿Qué dije? Un llamado no estaría completo sin el espíritu de temor. ¿Qué dije? Espíritu de temor. Una cosa es el miedo y otra cosa es el temor a Dios. Aún el ministerio de Jesucristo fue regulado y ecualizado por el temor de Dios. Un ministerio, un llamamiento que no tenga temor de Dios es un desastre. Una vida, un cristiano, una cristiana, un hijo de Dios, una hija de Dios que no tenga temor de Dios es incontrolable. Toque a su vecino para ir más práctico, para ir descendiendo ya en un aterrizaje. Dile que está a su lado para que lo entiendas, porque ecualizador, pastor, ¿qué es eso con ecualizador? Bueno, te lo voy a simplificar. El temor de Dios es como el freno del auto. Quítele el freno al auto. ¿Qué va a pasar? Nadie va a poder parar ese auto. Ustedes se acuerdan hace un par de años, como hace 2 años, 3 años atrás, cuando el conductor cubano perdió los frenos y chocó y hubieron varias muertes, que lo habían sentenciado a cadena perpetua y que luego intervinieron porque hicieron una huelga a los camioneros porque consideraron que era injusto porque se le habían ido los frenos. La falta de temor de Dios es como una rastra, como un bus lleno de pasajeros. O sea, el conductor es usted. Sus hijos van ahí. Su familia va ahí. Y
a usted no le importa que el carro va sin freno, ese carro se va a estrellar. No es difícil pronosticarle un accidente a alguien que va sin freno, pero hoy vengo para decirle que Dios nos está hablando para que traigamos el temor de Dios a nuestra familia, se lo enseñemos a nuestros hijos, que temamos todos al Señor, que le demos respeto, que le demos reverencia, que honremos la presencia del Señor, que no contristemos al Espíritu Santo por nuestras malas conductas y nuestra indiferencia aún dentro de la congregación. Enseñémosle a nuestros hijos que mientras estemos adorando a Dios, que por lo menos cierren los ojos, que levanten sus manos. El problema es cómo usted se lo va a enseñar a su hijo si usted es el abanico, si usted es el que está con los ojos abiertos, viendo para todos lados. Atiéndame, no es misticismo. No le estoy diciendo que cierre sus ojos como algo místico. Es que cuando usted cierra sus ojos, no se distrae fácilmente. Por eso es que le digo, cierra los ojitos, porque de pronto usted tiene al lado al que le está haciendo. Pero como usted tiene los ojos abiertos, ya me quitó la concentración. Yo que estaba metido en la presencia de Dios, y mira este haciendo mueca, mira este haciendo cosas feas, porque tiene los ojos abiertos. Pero si usted cierra sus ojitos y usted se concentra, el que está sentado en el trono, Él es lo más importante. Yo vine a adorarte, como decíamos, nací para adorarte, vivo para adorarte, eres lo más importante. Entonces ahora voy a entender que cuando me piden que cierre los ojos, es para que tenga una mejor concentración, para que no sea interrumpido por lo que otro está haciendo incorrectamente, que lo va a interrumpir a usted. Todo llamamiento sería incompleto si no tuviera el espíritu de temor. Una vida jamás pudiera agradar a Dios sin el temor de Dios. Escúchame, todo llamamiento es incompleto sin el temor de Dios. Y toda vida sin el temor de Dios es incompleta. Isaías 11:2. Mire esto, por favor, levante su manito. Está acá, diga amén, diga gloria a Dios. Y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Esta profecía mesiánica es para Jesús. ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios. ¿Qué vino Jesús? A hacer la voluntad del Padre, ¿cierto? Estamos acá, dígame. Y reposará sobre él, sobre Jesús, Espíritu de Jehová. ¿Qué va a reposar sobre él? O sea, el respaldo de Dios va a estar en él. Por eso en Lucas 4, cuando él abrió el rollo y él leyó diciendo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió y me ha enviado a dar vista a los ciegos, a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos, a abrir las puertas a los que están presos, etcétera, etcétera. Diga: el Espíritu de Jehová el Señor estaba con Jesús. Yo declaro que ese mismo Espíritu está contigo también, está con tu casa, está con... Ay, Padre. El Espíritu de Jehová. ¿Qué más reposará sobre Jesús? Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Número 3, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea, el ministerio de Jesús no podía ser ecualizado sin el temor de Jehová. O sea, usted puede tener conocimiento, usted puede tener poder, usted puede tener sabiduría, usted puede tener muchas habilidades, usted puede tener cientos de habilidades, muchos dones, pero si esas habilidades, si esas funciones, si esos dones no son regulados por el temor de Dios, usted va a hacer cualquier cosa menos agradar a Dios con lo que Dios le ha dado. Entonces ahora atiéndame. El ministerio de Jesús
sin el temor de Dios era incompleto. Lea por favor. O sea, el temor de Dios es parte de lo que usted y yo necesitamos para agradar a Dios. Si yo no tengo temor de Dios, yo no voy a poder agradar a Dios, porque en mí no está el hacer el bien, en mí está el hacer el mal. Pero Él es el que produce en cada uno de vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Oh, bendito sea nuestro Dios y Padre, que nos produce ese deseo de servirle, de obedecerle. Por eso necesitamos el temor de Dios que regule nuestros ministerios y llamamientos. Entonces, todo me es lícito. A usted le es lícito irse a emborrachar ahora. ¿Quién le dice que no? A usted le es lícito jalarle el pelo a alguien más. ¿Quién le dice que no? Usted lo puede hacer. ¿Estamos acá? Yo le puedo dar una bofetada a Kevin. ¿Quién me dice que no? Nadie. Ahora la pregunta es, ¿conviene? Entonces hay cosas que te son lícitas hacerlas, pero no las haces. ¿Sabes por qué? Porque el temor de Dios te dice, eso no te conviene. Llevas ya un par de meses resentida. Si te es lícito enojarte porque te hicieron un daño, te decepcionaste, y te es lícito tener rencor, pero no te conviene, porque no es saludable para tu vida espiritual, porque el Satanás gana ventaja cuando tienes ese rencor. Entonces todo te es lícito, pero no todo conviene, no todo edifica. Eso lo regula el temor de Dios. Cuando en esta Navidad te ofrezcan el trago de la Navidad, cuando se reúna tu familia y se vamos a brindar hoy todos con coñac. Entonces, ¿qué tú vas a decir? Es que no quiero quedar mal porque aquí está toda mi familia y no quiero que me vean mal y no te va a hacer nada. Pero usted, como tiene el temor de Dios, usted va a decir, sí, me es lícito poderlo hacer, pero no me conviene como hijo de Dios, porque soy templo y morada del Espíritu Santo y no voy a contaminar mi cuerpo, no voy a contaminar mi templo, porque tengo temor de Dios. Y donde quiera que yo vaya, yo voy a serle fiel a Dios, porque el temor de Dios regula mi comportamiento, mi pensamiento. Donde quiera que yo vaya, soy un hijo de Dios que le teme, que le ama, que le sirve y que hace su voluntad. Alguien puede darle ese aplauso fuerte al Señor. Entonces, cuando ya no tienes temor de Dios, puedes permanecer. ¿Por qué dice la Escritura? No dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Cuando la persona pierde el temor de Dios, puede pasar una semana sin hablarle a otra persona. Cuando la persona pierde el temor de Dios, puede permanecer en una conducta que sabe que está mal, que sabe que no está agradando a Dios, pero su orgullo, pero su soberbia, pero su altivez no le permite ceder. Pero cuando hay temor de Dios, usted dice, no, hoy me pongo a cuentas. Si tengo que hablar con alguien, voy a hablar. Si tengo que pedir perdón, voy a pedir perdón. Si me tengo que humillar, me voy a humillar. Pero yo no voy a amanecer el día de mañana, el siguiente día, con este rencor, con esta amargura. Antes de que se ponga el sol, yo me voy a poner a cuenta y voy a arreglar este asunto. Eso solo lo hace la gente que tiene temor de Dios. O sea, yo no concibo cómo un cristiano puede estar una semana con un rencor con otra persona. No se concibe. ¿Cómo usted puede estar en una congregación guardando amargura en su corazón? Levanta su mano, dice amén, pero tiene amargura en su corazón. ¿Por qué? Porque ya perdió el temor de Dios. ¿Estamos acá? Entonces, esta palabra es para ecualizar nuestra conducta.
O sea, ¿qué tipo de comportamiento estamos llevando que complace a otros pero desagrada a Dios? Yo no le puedo quitar el temor de Dios a un llamamiento, a un llamado. A alguien que quiera agradar al Señor sin el temor de Dios, no se puede. Levante su manito, por favor, hijos. Debemos de tener el temor de Dios. Hay que enseñarte el temor de Dios. Escúcheme, escúcheme. Usted no le puede tener temor a nadie. Al único que usted fue llamado a tenerle temor es a Dios. Usted no le debe tener temor al diablo. Usted no le debe tener temor a la enfermedad. Usted no le tiene que tener temor a la enfermedad, a la pobreza. Al único que usted tiene que temerle es a Dios. Estamos acá, diga gloria al Señor, por favor. El peso de un ministerio lo determina la unción. Levante su mano, diga el peso. Diga fuerte, el peso de un ministerio lo determina la unción, pero el carácter de un llamamiento lo determina el temor de Dios. Vuelvo y lo repito, diga el peso de un ministerio lo determina la unción. O sea, un ministerio tiene peso cuando tiene unción, pero el carácter de un ministerio lo determina el temor de Dios. ¿Por qué usted cree que David en una cueva tenía a Saúl que se había quedado dormido? Y él entró de noche a la cueva. ¿Y qué le decían sus soldados? Jehová te lo ha entregado en la mano, mátalo y se acabó el problema. Y dice que David le cortó la esquina del manto y después se lo enseñó y le dijo: mira, te pude haber matado, pero no te maté, sino que corté el manto. Aún David se arrepintió de haber cortado el manto de Saúl. En otras palabras, él pudo haberlo matado, pero él tuvo temor de Dios de atentar contra el ungido del Señor. Mira, David siempre reconoció, aunque Saúl estaba mal, aunque Saúl andaba en desobediencia, David siempre lo reconoció como el ungido de Jehová. Y es más, al final por allá del libro de los Reyes dice que apareció un muchacho con la corona del rey Saúl diciendo: mira, aquí te traigo la corona del rey Saúl. Y le contó que dice que al final él estaba agonizando y le pidió al rey Saúl que lo empujara para que se traspasara con la espada. Y vino David y le dijo: mátenlo, porque no tuvo temor para atentar en contra del ungido de Jehová. Toque a su vecino y dígale: el temor de Dios te va a hacer reconocer y respetar y honrar lo de Dios. Entonces dijimos que el peso de un ministerio es la unción, pero el carácter de un llamamiento lo determina el temor de Dios. Todo ministerio y llamamiento que no sea presidido por el temor de Dios se terminará descarrilando. Todo es cuestión de tiempo. ¿Estamos acá? Entonces, si no hay temor de Dios en nuestros corazones, vamos a hacer cualquier cosa. Vamos a decir cualquier sandez en nuestra boca. Es que yo dije lo que tenía en mi corazón. Yo me liberé. Y no le importó si acabó, si destruyó, si mató, porque esa persona lo que quiso fue liberarse. Yo dije la verdad. Entonces, cuando usted tiene temor de Dios, usted sabe que sus palabras son vida y dan vida y dan muerte. Entonces hay palabras que van a dar muerte, pero hay gente, como no tiene temor de Dios,
no les importa. Lo que ellos quieren es sacar todo lo que ellos tienen, no importando si con esas declaraciones destruyen a otras personas. Diga amén, diga gloria a Dios. Míreme por favor y levante su mano y diga: todo lo que usted haga en el reino, no importa si es poco o es mucho, tiene que ser predecido o presidido por el temor de Dios. Todo, diga todo. Lo que usted haga en el reino, poco o mucho, tiene que ser presidido por el temor de Dios. O sea, dirigido por el temor de Dios, liderado por el temor de Dios. Aleluya. Hebreos capítulo 11, verso 7. Estamos acá, te voy a enseñar esta palabra. Hebreos capítulo 11, verso 7. Mire por favor esta escritura. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. O sea, es fácil obedecer lo que se ve, pero qué difícil es obedecer lo que todavía no se ve. Entonces hay personas que seleccionan lo que quieren obedecer. O sea, esto sí lo voy a obedecer, pero esto no lo voy a obedecer. O sea, ellos seleccionan cómo servir, cómo obedecer, cómo regular su vida. ¿Estamos acá? Diga: acerca de cosas que no se veían. ¿Qué es lo que hizo Noé? Con temor, ya lea conmigo, con temor preparó el arca. ¿En qué? En que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué es lo primero que hizo Noé antes de construir el arca? O sea, ¿qué fue lo que gobernó a Noé para hacer el arca? Diga: el temor de Dios. Hay gente que ya perdieron el temor de Dios. O sea, y hay gente que se ponen a profetizar sin que Dios les haya dicho nada y meten al Señor. Hay gente con sueños de nacatamales, hay gente con sueños de gallo pinto, y es que el Señor me mostró, pastor, el Señor me mostró esto. Yo creo que Dios muestra sueños, pero los sueños tienen que ser procesados por la palabra. Si hay un sueño que no está respaldado por la Biblia, ese sueño no es de Dios. Pero cuando nosotros tenemos el temor de Dios, no vamos a decir así dice el Señor sin que Dios lo haya dicho, porque vienen consecuencias. Hay del profeta que diga así dice el Señor y que Dios no haya dicho nada. ¿Estamos acá? Entonces ahora tenemos una hemorragia de gente que se ha autonominado ministro del Señor. Entonces tenemos gente en las redes sociales que ellos solo se pusieron, que ellos solo se llamaron, que ellos compraron una cámara y se pusieron a enseñar desde una cámara sin una autoridad, sin un gobierno que legalice ese ministerio. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, usted jamás tomará un lugar que no le pertenece. ¿Estamos acá? ¿Se acuerda cuando a Juan le preguntaban: ¿tú eres el Cristo? ¿Qué respondía Juan? No, yo no soy el Cristo. Y venían y los fariseos: ¿tú eres el Cristo? No, yo no soy el Cristo. Yo soy una voz de uno que clama en el desierto, que prepara la senda y el camino del Mesías que ha de venir. Yo no soy el Cristo, pero en medio de vosotros hay uno que es más poderoso que yo, que no soy digno ni desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Cuando hay temor de Dios, no tomas el lugar que no te pertenece. ¿Por qué usted cree que Saúl sacrificó
el holocausto que le pertenecía al profeta Samuel. La desesperación. Dijo: tráiganme el sacrificio, que yo lo voy a hacer porque el profeta no llega. O sea, cuando no hay temor de Dios, piensas que puedes hacer cualquier cosa y que está bien. Pero cuando estaba sacrificando, apareció el profeta. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué has hecho esto? Locamente has sobrado. Esto no te pertenecía a ti hacer. Cruzaste la línea, no era lo correcto, porque perdiste el temor de Dios. Yo vengo hoy para declararle a esta casa que el temor de Dios va a venir sobre su vida, va a venir sobre todo lo que hacemos. Con temor vamos a servir, con temor vamos a agradar al Señor, con respeto, con asombro vamos a darle a Dios la gloria de vida a su nombre. Le vamos a servir con excelencia. Ya no vamos a servir con mediocridad, porque el temor de Dios te va a enseñar que para Dios debe de ser lo mejor, lo primero, y la excelencia. Dele ese aplauso fuerte a Él. ¿Qué es lo que hizo Noé? Fue corriendo y fue y construyó el arca. Voy a hacer cualquier cosa. El temor de Dios lo llevó para decirle: Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? No me quiero cruzar, no quiero hacer algo que no vaya de acuerdo a lo que me estás pidiendo. Dice que Dios le dio las medidas. Tiene que ser de tantos codos de altura, de tantos codos de anchura, de tantos codos de profundidad. Luego la vas a calaflatear, luego la vas a sellar, vas a hacer una ventana, vas a hacer 3 pisos. Dios le dio las instrucciones. ¿Y cómo lo hizo? Noé, con temor. Toca al que está a tu lado, dígale: tienes que tener temor, y tengo que tener temor de Dios. Cuando voy a presidir, antes de hablar, tengo que tener temor de Dios. Lo que voy a decir, yo no voy a meter el nombre del Señor si Dios no me ha dicho nada. Mejor diga: tengo una inquietud en mi corazón y te la voy a compartir. Pero no diga: así dice el Señor, cuando el Señor no te ha dicho que digas nada. Diga: el temor de Dios debe de presidir todas nuestras acciones, nuestras conductas, cómo nos conducimos, cómo tratamos a nuestros semejantes, cómo tratamos a nuestra familia, cómo tratamos a nuestros trabajadores, si somos jefes. El temor de Dios como líder regula nuestra conducta, no maltratar a las personas. Con temor preparó el arca en que su casa fuese salva, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho pregonero de la justicia que es por la fe. Necesitamos el temor de Dios. Si queremos servir a Dios de verdad, necesitamos el temor de Dios, porque entonces no le ofreceremos cualquier cosa. Le daremos al Señor lo que a Él le agrada. Usted puede tener abundancia de teología, puede tener experiencia ministerial, aún puede tener cualquier título. Lo que está diciendo Dios es que si no tiene el temor de Dios que lo regula, usted puede actuar de cualquier manera. Por eso es que hay personas que dicen que aman a Dios, y no dudo eso. Usted puede amar a Dios y no tener temor de Dios. Usted puede amar a Dios y no tener temor de Dios. Cuando Pedro negó al Señor, ¿lo negó porque no lo amaba? Lo negó aún amándolo, pero no tuvo el freno para mantener el carácter, para no negarlo. Y eso solamente lo da el temor de Dios. El temor de Dios regula nuestras conductas, nuestros comportamientos, cómo nos conducimos, de qué manera nosotros nos dirigimos a las personas, como iglesia, nuestro lenguaje, nuestro comportamiento, nuestras mentalidades. A veces prestamos nuestra mente para muchas cosas que no son correctas. Y tenemos la mente ocupada de cosas, de basura que no edifica. Y tenemos nuestra mente ocupada en vez de tener una mente consagrada
para adorar y servir a nuestro Dios. Sin el temor de Dios, dije que ofrecemos cualquier cosa. Malaquías 1:8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora mire por favor, cuando se pierde el temor de Dios, ¿qué le ofrecían a Jehová? Lo cojo, los ciegos, los animales enfermos, se los traían a Dios. Es para Dios, que Dios los reciba. Y nosotros nos tenemos con el animalito bueno, nos quedamos con el gordito, nos quedamos con lo mejor. Ahí es donde nosotros comenzamos a desagradar a Dios, porque no hay temor de Dios. Yo voy a darle al Señor lo mejor. Mira, ya estoy a punto de cumplir medio siglo, voy para mis 50 años el próximo año, pero le quiero agradar, le quiero servir, y mientras viva quiero hacer lo correcto. Aunque esto tenga un precio, aunque esto tenga un sacrificio, voy a hacer lo que le agrada a Dios. Se fueron los aleluya. Mire esto, Génesis 20:11. Preste atención a esta palabra. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Dígale que está a tu lado, una persona sin temor de Dios puede hacer cualquier cosa mala. Dígaselo, una persona sin temor de Dios puede hablar malas palabras. Es que estaba enojado, por eso le mencioné la mamá, la abuela, la tía y toda la generación, porque ya no hay temor de Dios, ¿cierto? O sea, mientras no te enojen, todo está bien. Ahora el problema es cuando alguien te ofende. Ahí es donde sacas tu verdadero yo. Entonces, atiéndame por favor. ¿Qué no puede pasar en un lugar donde no hay temor de Dios? ¿Qué no puede pasar en un matrimonio donde no hay temor de Dios? ¿Qué no puede pasar en una familia donde no hay temor de Dios? ¿Qué puede pasar en un ministerio donde ya no hay temor de Dios? Diga cualquier cosa. Por eso es que tenemos muchas veces el espíritu contristado. Y por eso hay gente que dice, ay, hoy no tengo ganas de ir a la congregación, porque no es desánimo, es espíritu contristado por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de hacer cosas que contristan al Espíritu Santo. Pero si usted tuviera el espíritu avivado, sería tempranito levantarse, voy para la casa de Dios, porque voy a ir a danzarle, voy a ir a adorar al Señor, porque tengo avivamiento dentro de mí, porque estoy agradando a Dios con lo que hablo, con lo que hago, con lo que pienso. Pero muchas personas lo que tienen es el espíritu contristado porque no hacen lo correcto delante de Dios. Qué silencio hoy. ¿Estamos acá? ¿Qué puede suceder en una congregación donde no hay temor de Dios? Pecado. Cualquiera habla mal de un hermano como que si fuera cualquier cosa. Cuando hay temor de Dios, usted va a honrar a su hermano y a respetar a su hermano. ¿Sabe por qué? Porque ha sido lavado con la misma sangre. Pero cuando no hay temor, hablamos de los hermanos, hablamos del pastor, hablamos de los líderes como cualquier cosa. ¿Sabe cuál es el problema más grande? Que te escuchan tus hijos, que te escucha el resto de la familia. Y después que tú les quieres predicar a ellos, después que has hablado mal de la congregación, has hablado mal del pastor, has hablado mal de los líderes, ahora los quieres traer a la iglesia. ¿Cómo va a venir esa gente si tú te has encargado de hablar mal de la tierra prometida? Pero cuando tú dices, no somos la congregación perfecta, pero ahí estamos luchando,
ahí nos estamos congregando, ahí nos estamos esforzando, ahí estamos creyendo que Dios envía salvación y vida eterna. Esa es mi casa. No es la iglesia perfecta, no son los hermanos perfectos, no son los pastores perfectos, no son los líderes perfectos, pero somos una familia que amamos al Señor, que estamos unidos en un mismo vínculo, que es el vínculo del amor, y estamos unidos para perseverar juntos, y en el temor de Dios vamos a hacer lo que a Él le agrada. Y si hacemos lo que a Él le agrada, el cielo jamás estará cerrado para ti, el cielo siempre estará abierto. La gente que agrada a Dios atrae la bendición de Dios a su vida. Estamos acá. No me diga cuánto tiempo usted tiene en el ministerio. Dígame cuánto temor de Dios usted tiene. No me diga su título. Dígame cuánto temor usted tiene de Dios. Porque si usted tiene temor de Dios, no importa el título que tenga o no tenga, usted lo va a servir con un estándar de excelencia. Porque ese estándar no lo pone el hombre, lo pone el cielo. Yo oro para que desde este día en adelante ninguno lleguemos tarde. Declaro en el nombre de Jesús que esta palabra va a traer una revolución por dentro, que te va a hablar a tu conciencia y te va a decir cómo es posible que a su trabajo llegue a las 6 de la mañana, llegue a las 5 de la mañana, tiene que ponchar a las 7 de la mañana, tiene que levantarse de madrugada, agarrar 3 buses, 4 buses, no importa, montarse en el metro para llegar temprano, y a la casa de Dios llega a la hora que quiera. Eso se acabó. De hoy en adelante el temor de Dios te va a regular. Te vas a levantar por la mañana diciendo: este es el día que hizo el Señor, este día se lo dedico a Cristo, le voy a dar excelencia, le voy a dar adoración con excelencia, le voy a servir con excelencia, porque el temor de Dios revela la excelencia de Dios en tu servicio. ¿Qué le pasa, hermano? Ando desanimado. El que tiene temor de Dios no se deja desanimar. Porque abrazamos el desánimo como que si fuera algo correcto. ¿Sabe lo que es desánimo? Desconectarte del aliento. Ánimo es aliento. Ánimo es esto. Ánimo es esto. O sea, cuando usted está conectado con el aliento de Dios, no le va a faltar aire. ¿Sabe cuándo le comienza a faltar el aire? Cuando se desconecta del soplo de Dios. Ahí es cuando usted se comienza a desanimar. La gente desanimada es gente que dejó de orar, es gente que dejó su comunión con la palabra, es gente que abandonó su vida de intimidad con Dios. Pregúntame a alguien que ora, pregúntame a alguien que busca el rostro del Señor. Siempre está animado, y no solamente siempre está animado, le levanta las manos a otro, le siembra palabras de vida, palabras de fe, palabras de esperanza a las demás personas, y le dice: sí se puede, subamos pronto a la tierra que Jehová nos ha dado por herencia. Ay, pero hay gigantes, no importa, esos gigantes van a ser el desayuno, el almuerzo, la cena, porque vamos a levantarnos y vamos a tomar la tierra, porque Dios nos las ha entregado. No hable mal de su familia, no hable mal de su matrimonio, no hable mal de su esposa, no hable mal de sus hijos, no hable mal de su congregación. Bendiga su casa, bendiga su familia, bendiga a sus hijos, bendiga a sus autoridades. ¿Estamos acá? Cierro ya. Donde no hay temor de Dios se puede esperar lo peor. ¿Por qué hay divisiones? Falta de temor de Dios. ¿Por qué la gente murmura? Falta de temor de Dios. ¿Por qué la gente chismorrea?
Falta el temor de Dios. ¿Por qué la gente peca? ¿Por qué la gente se ofende fácilmente? ¿Por qué guardan rencor? El temor te va a llevar a perdonar. Dime cuánto amor tú tienes y te diré la capacidad de perdonar que tienes. Dígame. El temor de Dios no se basa en miedo, se fundamenta en respeto reverencial que surge del corazón de los hijos de Dios hacia Él. ¿Qué es lo que debemos tenerle a Dios? Respeto reverencial. Él se merece respeto. Este no es cualquier lugar, este no es un cine, este no es un potrero, no es una finca, es la casa de Dios. Dios está aquí en este lugar y Él se merece la excelencia. Regálele ese aplauso, por favor. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuántos tienen promesas de salvación de vida? ¿Cuántos tienen promesas de sanidad? ¿Cuántos tienen promesas de prosperidad? Mira lo que dice acá el apóstol Pablo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda ¿qué? Contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Dile al que está a tu lado: por tanto, porque tenemos las promesas, perfeccionémonos en la santidad mediante el temor de Dios. Seamos gente temerosa de Dios, que amemos al Señor, que la gente te reconozca. No me lo estás entendiendo. Si lo estuvieras entendiendo, estuvieras diciendo gloria a Dios. ¿Sabe qué pasó cuando aquella mujer se le acercó al profeta Eliseo? Allá en Reyes capítulo 4 le dijo: mi marido ha muerto y han venido los acreedores a buscar a 2 de mis hijos, pero te voy a recordar, mi marido era temeroso de Dios. Levante su mano, por favor. ¿Cómo era el marido? Temeroso de Dios. En otras palabras, la esposa se lo recordó al profeta: mi marido no era cualquiera, mi marido no era un chismoso, mi marido no era un fornicario, mi marido no era una persona que andaba haciendo lo que no le agradaba a Dios. Mi marido, mientras vivió, era temeroso de Dios. ¿Y qué le dijo el profeta? Dime qué es lo que tienes en tu casa. Y ella dice: todo lo he perdido, solamente tengo una vasija llena de aceite. Y le dice el profeta: ve, toca la puerta a tu vecina, pide vasijas prestadas, y luego que recolecte las vasijas prestadas, enciérrate en tu casa y comienza a llenar las vasijas vacías con la llena, y luego vende, paga lo que debe y vive el resto de tu vida bendecida, prosperada, porque hubo un hombre que mientras vivió respetó a Dios, amó a Dios, sirvió al Señor. El mejor legado que puedes darle a tus próximas generaciones es que alguien temió a Dios. Esa mujer era temerosa de Dios, ese hombre era temerosa de Dios. ¿Por qué usted cree que aquellas mujeres comenzaron a interceder cuando murió Dorcas? Porque Dorcas era temerosa de Dios, porque Dorcas servía a la comunidad. Dijeron: esta mujer no puede morirse, manden a buscar a Pedro. Y trajeron a Pedro, y Pedro oró por Dorcas y la resucitó. Dile que está a su lado: la gente que es útil en el reino no quiere que se muera. La gente de utilidad en el reino la quiere viva, porque aman a Dios, porque sirven a Dios. Ser temeroso de Dios es una garantía que trasciende aún después de la muerte. ¿Qué fue lo que le dijo? Mi marido ¿era qué?
tuvo que decirle eso? Mientras vivió, sirvió, honró, se entregó, temiendo a Dios, haciendo lo que a Dios le agrada. Así que porque él sirvió, él sembró. Y como él sembró, tiene derecho a cosechar. Démosle una vida de servicio a Dios. No le restrinjas nada a Dios. Entreguémonos por completo a Dios. Perfeccionemos la santidad mediante el temor a Dios. Perfeccionemos nuestro servicio, perfeccionemos nuestra devoción a Dios. Tenemos que ser mejores cada día. No nos podemos quedar en lo mismo. Tenemos que subir los estándares de excelencia al Padre. Tenemos que ganar alma. Tenemos que predicarle a la gente. La gente se está muriendo, se está perdiendo. Nosotros somos los segadores, los obreros que hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si usted cae, ¿a quién va a hablar? Y si no es usted, ¿quién lo va a hacer? Heme aquí, envíame a mí, que estoy dispuesto. Somos la iglesia que por temor de Dios haremos lo que Él nos pida. Serviremos con fuerza, con entrega, con pasión, con determinación y con excelencia al reino. Póngase de pie. El temor de Dios es lo que restringe el pecado. En realidad, yo me puedo pasar todo este mes diciéndote, hermano, tenga cuidado no caer en tentación en Navidad. Pero si no te enseño el temor a Dios, aunque te digan no vaya a caer en tentación, lo que va a regular que usted no caiga en pecado es el temor de Dios. Yo temo a Dios y temo desagradarle y voy a agradar a Dios. Quiero cerrar con esto, si usted me lo permite. ¿Me lo permite? ¿Seguro? ¿Le está sirviendo esta palabra? Míreme, yo no quiero aprender a temer a Dios por causa de consecuencias dolorosas. Qué triste que gente tiene que pasar procesos dolorosos para aprender que hay que temer a Dios. Por eso es que Dios me manda a enseñarte. Hijos, os enseñaré el temor a Dios para que ustedes no pasen procesos dolorosos. Cuando el temor de Dios se va, se levantan los Ananías y los Zafiras y comienzan a vivir una vida de falta de integridad. ¿Qué fue lo que hizo Ananías y Zafira? Dice que vendieron la heredad y no trajeron el precio correcto, sino que vinieron a traer una parte nada más. Pedro, aquí traemos la venta de la heredad. Y Pedro le dijo, pero si nadie te estaba obligando a que la vendieras, te hubieras quedado con ella, sino que viniste a mentir a Dios, porque no le has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Entonces, cuando se pierde el temor de Dios, hasta para diezmar tenemos problemas, porque ya no honramos a Dios, ya no somos íntegros financieramente. Lo que a ti te va a hacer honrar a Dios financieramente no es que el pastor te amenace, es el temor de Dios.
Cuando usted deja de temer a Dios, usted le va a dar lo mismo si diezmar o no diezmar, si ofrendar o no ofrendar, si congregarse o no congregarse, si servir o no servir. A usted le va a dar igual. Pero cuando usted tiene el temor de Dios, usted va a decir: yo no puedo pasarme sin honrar a Dios con lo que Él me pide. Cada uno conforme haya prosperado semanalmente, aparte para el Señor lo que le corresponde al Señor. Cuando ya no hay temor de Dios, me congrego pero no diezmo, porque es el área que no puedo entregar, porque perdí el temor de Dios. Te dije que antes de morir financieramente, alguien murió el temor de Dios. O sea, perdiste el temor de Dios en el área de los diezmos y las ofrendas. Por eso ya te da lo mismo no hacerlo, porque ya no tienes redargüimiento del Señor. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? O sea, hablando de la finanza, diga financieramente. Ayúdenme por favor, diga hablando financieramente. O sea, gente que quería hacer trampa a Dios. O sea, hay gente que cree que es lista. O sea, que pueden engañar al hombre, pero a Dios no lo pueden engañar. Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Usted piensa que usted está engañando a los hombres. No, usted le está mintiendo a Dios. Usted no está siendo íntegro con Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Cómo cayó Ananías? Muerto. Viejo Testamento, Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. No juguemos con lo sagrado. Los diezmos le pertenecen al Señor, no te pertenecen a ti, le pertenecen al Señor. Y los diezmos se los damos al Señor. En esto conoceréis el temor a Jehová, que traigáis vuestros diezmos al Señor. Temor, dar. Temor, honrar. Temor, respetar. Temor, dar la gloria de vida a su nombre. Estamos acá. ¿Qué pasó cuando murió? El verso 11. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo los que oyeron estas cosas. ¿Qué fue lo que vino a la iglesia? Ayúdeme, está aquí. ¿Qué es lo que vino a la iglesia? Gran temor. Entonces, ¿por qué algo tiene que venir? Porque ya se había ido. ¿Por qué tuvo que venir el temor? Porque ya no estaba el temor. Te pregunto, si el temor de Dios hubiera estado con Ananías y Zafira, ¿hubieran hecho lo que hicieron? Ayúdeme, por favor. Si el temor de Dios hubiera estado en Ananías y Zafira, ¿hubieran tratado de engañar al Señor? Porque el temor te va a hacer correcto, te va a hacer íntegro, te va a hacer recto. En otras palabras, si ellos hubieran tenido temor, no hubieran muerto. Pero la muerte vino como consecuencia de la falta de temor, que lo llevó a la picardía, lo llevó a la falta de integridad, lo llevó a la deshonestidad. Cuando una persona pierde el temor de Dios, comienza a comportarse con falta de integridad. Su conducta ya no es leal, ya no es íntegro, por la falta de temor. Y dice que sobrevino gran temor sobre la iglesia y todos los que oyeron estas cosas. Ay, 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 dígame por favor. En otras palabras, la retención de un avivamiento es la falta de temor de Dios. La retención de un avivamiento es la falta de temor de Dios. Pero el detonante de un avivamiento es el temor de Dios. Porque el verso 12, después de eso, un versículo adelante, cuando vino temor sobre todo el pueblo, el verso 12 dice: y por la mano
mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios, y el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y los lechos, para que al pasar Pedro, o por lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Dile al que está a tu lado: el temor es el detonante de los avivamientos. Cuando hay temor de Dios, usted le sirve. Cuando hay temor de Dios, usted no le retiene nada a Dios. Usted le sirve con toda su fuerza. Y después de que vino el temor de Dios, sobre todo, señales, prodigios, milagros fueron hechos por los apóstoles. Dígale que está a tu lado: el temor es el ecualizador. El temor es el regulador de todo llamamiento. Cuando hay temor en una familia, hay presencia de Dios en esa familia. Cuando hay temor, usted no le roba a Dios, usted le honra a Dios con sus diezmos y ofrenda. Cuando hay temor de Dios, usted es puntual con Dios. Levante su mano al cielo. Padre, que venga tu temor.